por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Tierra Santa. Éxodo 32, 1 al 15. ¿Qué elementos fundamentales de la verdadera adoración se ven en estos versículos? En el versículo 2 encontramos una llama de fuego en medio de una zarza. Y vio Moisés que la llama o que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. La zarza ardiente en la cual Cristo apareció a Moisés revelaba a Dios, el símbolo, o sea la zarza, elegido para representar a Dios, no tenía atractivos aparentes, pero encerraba al infinito. El Dios que es toda misericordia velaba su gloria a fin de que Moisés pudiese mirarla y sobrevivir. Cristo de igual manera se hizo hombre. Como raíz de tierra seca, no había parecer en él, ni hermosura le vimos más inatractivo para que le deseáramos. Isaías 53:2. A pesar de Cristo existir en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que debía aferrarse, sino que se desprendió de ella, tomando antes la forma de un siervo, siendo hecho en semejanza de hombres. Filipenses 2, 6 y 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53, 3. Si Jesús hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese creado, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. A fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue velada. Su divinidad fue cubierta de humanidad. La gloria invisible tomó forma humana visible. Jehová habita en luz inaccesible, pero podemos presentarnos delante de él confiadamente por medio de Jesús, pero nunca con la osada presunción de dirigirnos a él como si estuviésemos en el mismo nivel. Cometemos el error de comportarnos delante del Señor de una manera que no lo haríamos frente a un amigo. Con eso demostramos que no tenemos una comprensión del carácter de Dios, ni de la grandeza de su poder. Debemos de darnos cuenta que el ojo divino lo ve todo y lee los pensamientos de cada corazón. Necesitamos, al igual que Moisés, cada vez que nos acerquemos al Señor, quitar las sandalias de nuestros pies, porque el lugar donde entramos, tierra santa es. Preguntémonos a nosotros mismos, ¿nos hemos quitado las sandalias? ¿Hemos abandonado ese mal hábito acariciado? ¿Hay celos en nuestros corazones? ¿Hay envidia, resentimientos, ídolos? ¿Qué es lo que nos impide a ti y a mí quitarnos las sandalias? Necesitamos examinarnos a nosotros mismos y escudriñar nuestros propios corazones para ver si estamos en la fe. La muerte de los primogénitos, la Pascua y la adoración. ¿Cómo se revela el Evangelio en los siguientes versículos? Éxodo 12, 1 al 36. En el versículo 5 encontramos a un cordero sin defecto. ¿Por qué tenía que ser sin defecto? Porque representaba a Cristo, el cordero sin mácula, sin mancha, y sabemos que fuimos redimidos de vuestra manera vana de vivir, la cual recibimos de vuestros padres por tradición, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18 y 19. En el versículo 7 encontramos: y tomarán de la sangre y pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Cada familia sola o reunida con otra había de matar un cabrito sin defecto, y con un hisopo había de tomar la sangre y ponerla en los postes y en el dintel de las casas, para que el ángel destructor que pasaría aquella noche no entrase en aquella morada. Cuán importante es, pues, que esa sangre nos cubra a ti y a mí hoy en día. En el versículo 8 encontramos: y aquella noche comerán la carne.
No bastaba con que el Cordero Pascual fuese muerto. Había de rociar con su sangre los postes de las puertas, como los méritos de la sangre de Cristo deben aplicarse al alma. ¿Qué simbolizaba o qué representaba el comer la carne? Para alcanzar el perdón de nuestros pecados, no basta con que creamos en Cristo. Por medio de su palabra debemos recibir por fe constantemente su fuerza y su alimento espiritual. Jesús mismo dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna en vosotros. El que come mi sangre y bebe mi carne, éste tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Juan 6, 53 al 56. O sea, debemos participar de su experiencia. Debemos recibir y asimilar la palabra de Dios para que se convierta en el poder que impulse nuestra vida y nuestras acciones. Y para explicarlo, lo que quería decir, agregó: el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, 63. Necesitamos comer la carne y beber la sangre de Cristo para que haya vida en nosotros. Mediante su poder podemos ser transformados a su imagen. En el versículo 13 encontramos: y la sangre os será por señal. ¿Por qué la sangre tenía que ser la señal? Primero, simbolizaba a Cristo, su preciosa sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La sangre de Jesús, la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Mateo 26, 28. A través de la sangre de Cristo entramos en comunión con el Padre. Y Cristo es a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de pecados pasados en la paciencia de Dios. Romanos 3, 25. Ningún otro Dios. Éxodo 20, 1 a 6. En el versículo 2 se introduce como: yo soy Jehová tu Dios. O sea, para que no se te olvide quién te sacó de la esclavitud. El pueblo tenía la costumbre de olvidarse del Señor. ¿Cuántas veces nosotros mismos se nos ha olvidado quién fue el que nos sacó de Egipto? Y nos hemos ido tras otros dioses, o hemos menospreciado los caminos del Señor, o hemos caído en la idolatría. Depender de uno mismo es idolatría. El Señor quiere que comprendamos quién es Él y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. En el versículo 5 encontramos: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí nos da una pequeña pero profunda explicación de su carácter, de cómo es Él. El Señor en verdad quiere que comprendamos quién es Él. En su introducción únicamente dice: yo soy Jehová tu Dios, pero ahora en el versículo 5 Él agrega los rasgos de su carácter, porque la ley refleja el carácter de Dios, y es el mismo carácter el cual tú y yo debemos reflejar en nuestro corazón, en nuestra manera de vivir, en nuestra vida diaria, porque hemos de ser luz al mundo y no tinieblas. Estos son tus dioses. Éxodo 32, 1 al 6. En el versículo 1 dice lo siguiente: mas viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte. Entendemos aquí que, sintiéndose desamparados debido a la ausencia de su líder, volvieron a sus antiguas supersticiones. La multitud mixta fue la primera en entregarse a la murmuración y la impaciencia, y de sus senos salieron los cabecillas de la apostasía que siguió. Entre los objetos considerados por los egipcios como símbolos de divinidad estaba el buey o becerro, y por indicación de los que habían practicado esta forma de idolatría en Egipto, hicieron un becerro y lo adoraron. El pueblo buscaba alguna imagen que representaba a Dios y que ocupara ante ellos el lugar de Moisés.
El pueblo estaba acostumbrado en Egipto a representaciones materiales de los dioses de Egipto. Les era difícil confiar en un ser invisible y habían llegado a depender de Moisés para mantener su fe. Cuán importante es pues que tú y yo dependamos únicamente de aquel que nos da la vida. Ahora Moisés se había alejado de ellos. Durante el tiempo de la ausencia de Moisés, tuvieron tiempo para meditar acerca de la ley de Dios que habían oído y preparar sus corazones para recibir las futuras revelaciones que Moisés pudiera hacerles. ¿Estamos tú y yo preparando nuestros corazones? Pero el pueblo de Israel no dedicó mucho tiempo a esta obra. Si se hubieran consagrado a buscar un entendimiento más claro de los requerimientos y hubieran humillado sus corazones ante el Señor, habrían sido escudados contra la tentación, pero no obraron así. Pronto se volvieron descuidados, desatentos y licenciosos. Esto ocurrió especialmente entre la multitud mixta. ¿Se repetirá la historia? Pero estas cosas fueron ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y son escritas para amonestarnos a ti y a mí, a nosotros, sobre quienes hemos alcanzado el fin del siglo. Primera de Corintios 6, 10, 6 al 11. Muéstrame tu gloria. Éxodo 33, 12 al 23. ¿Cuán bien conocemos a Dios? ¿Hemos visto su gloria? ¿Hemos experimentado su gloria? Moisés dijo a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y que haya gracia en tus ojos, y considera este pueblo es tu gente. Éxodo 33, 12 al 13. Moisés pidió una revelación más clara de la voluntad divina y una garantía de su presencia. En el versículo 14 encontramos lo siguiente: la contestación fue: mi presencia irá contigo y te haré descansar. Pero Moisés no estaba satisfecho todavía. Pesaba sobre su alma el conocimiento de los terribles resultados que se producirían si Dios dejara a Israel librado al endurecimiento y la impenitencia. Deberíamos aprender de este gran líder. No podía soportar que los intereses se separasen de los de sus hermanos, y pidió que el favor de Dios fuese devuelto a su pueblo. ¿Estamos tú y yo intercediendo por nuestros hermanos? ¿Estamos gimiendo por las abominaciones que estamos cometiendo en Jerusalén? ¿Estamos humillando nuestros corazones delante de Jehová para que sane la tierra que tú y yo hemos profanado con la multitud de nuestros pecados? El profeta siguió suplicando. Todas sus oraciones habían sido oídas, pero tenía fervientes deseos de obtener mayores pruebas del favor de Dios. Entonces pidió lo que ningún ser humano había pedido antes. En el versículo 18 leemos: te ruego me muestres tu gloria. Dios no le reprendió por su súplica, al contrario le dijo bondadosamente: yo haré reposar sobre ti todo mi bien delante de tu rostro. Versículo 19. A pesar de todas las manifestaciones que Dios había hecho, Moisés todavía sentía su propia necesidad, su debilidad y su impotencia, y quería una comunión más íntima con Dios. ¿Estamos pidiendo tú y yo esa comunión más íntima con Dios? ¿De quién tanto deberíamos depender como lo hizo Moisés? Él quería ver la gloria de Dios, lo que le haría percibir más su propia pecaminosidad e impotencia y su total dependencia de Dios.
¿Estamos tú y yo pidiendo ver la gloria del Señor? ¿Estamos anhelando la presencia de Dios a fin de que podamos ver la vergüenza de nuestra desnudez, nuestras ropas sucias, y compremos oro refinado en fuego, ropas blancas, y recibamos el colirio o la unción del Espíritu? ¿O estamos perdiendo el tiempo en cosas menores? ¿En el partido de fútbol? ¿En la filistea que agradó tus ojos? ¿En las diversiones mundanas? ¿En los eventos campestres? ¿En las obras de teatro? ¿O en la última película que saldrá en exhibición este fin de semana? ¿En dónde está tu corazón? ¿En dónde está mi corazón? Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Necesitamos conocer un poco más a Dios, porque esta es la vida eterna, que le conozcan a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado, dice el Señor. ¿Por qué gastamos el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no satisface? Oídme atentamente y comed del bien, dice Jehová de los ejércitos, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Por qué desperdiciamos el tiempo en lo que no edifica? Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David, dice el Señor. Isaías 55, 2 al 3. Hermano y hermana que escuchas, amigo y amiga, si el Señor te ha hablado y has escuchado su voz, atiende su llamado. Ábrele tu corazón, no lo endurezcas, no esperes hasta mañana. Mañana tal vez podrá ser muy tarde. Él quiere que hoy tú y yo vengamos delante de Él y le rindamos todos nuestros ídolos para que Él se deshaga de ellos, porque tú y yo no podremos. Porque el Señor dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco tú y yo si no permanecemos en Él. Dios te bendiga en donde quiera que te encuentres y te permita a ti y a mí ver su gloria. Jesús te ama.